El laberinto de Leviatán. No fue un sueño, aunque durante mucho tiempo lo deseé. Aquello que vi, lo que oí, y más aún, lo que sentí, no pertenece al repertorio onírico del hombre. Lo sé porque aún lo llevo dentro, como se lleva un segundo corazón, uno que no late, sino que susurra. La habitación donde desperté no tenía esquinas. Las paredes, negras como la ausencia, se curvaban sin cesar, como si la arquitectura se negara a obedecer la lógica. No había puertas ni ventanas, solo una tenue iluminación que no provenía de ninguna fuente visible, como si la penumbra tuviera vida propia y decidiera cuánta claridad permitir. No recordaba haber llegado allí. Ni un trayecto, ni una voz, ni siquiera un dolor. Solo el hecho bruto y seco de estar. Como si la conciencia hubiese sido arrancada del cuerpo y dejada caer allí, como una piedra en el fondo de un pozo sin agua. El suelo era liso, pero al pisarlo, sentí que algo cedía debajo. No era materia, sino memoria. Cada paso que daba despertaba imágenes que no eran mías, rostros cubiertos, bocas cosidas, lamentos sin sonido. Me invadió la certeza de que aquel lugar no tenía arriba ni abajo, solo un adentro que se profundizaba cuanto más caminabas. Entonces apareció el primer pasillo. Era angosto, hecho de muros que parecían palpitar. No con un pulso biológico, sino con una cadencia que seguía pensamientos que no eran míos. Al cruzarlo, sentí que algo dentro de mí empezaba a vaciarse. No sabía qué, pero lo perdía con cada metro, una idea, un recuerdo, tal vez una promesa. Pero no había forma de retroceder. No allí. El aire era espeso. Olía a metal antiguo y a incienso quemado hace siglos. A lo lejos, se oía un rumor que no provenía de garganta alguna. Era un murmullo coral, pero no rezaba, invocaba. Nombres sin forma, ideas que aún no habían nacido en el mundo humano. Pronto me di cuenta de que el pasillo no conducía a ningún sitio. Doblaba sobre sí mismo, se bifurcaba, se multiplicaba como una célula enferma. A veces desembocaba en salas vacías que no tenían suelo, donde debía caminar sobre plataformas suspendidas por cadenas que colgaban desde un techo que jamás vi. En otras ocasiones, era necesario descender por escaleras que no llevaban hacia abajo, sino hacia adentro, como si el lugar tuviese un centro voraz. No estaba solo. Lo supe al segundo día. Aunque, claro, no había día ni noche. Solo la alternancia de tinieblas más densas y otras menos densas. La criatura que me observaba no se mostraba del todo, pero podía sentir su forma en mi mente. Cambiante, interminable, sin ojos pero con mirada. Me vigilaba desde las rendijas de las paredes, desde las grietas del aire, desde el silencio. Una vez intenté hablarle. Mi voz se quebró antes de salir de la garganta. Solo quedó el eco, deformado y devuelto como una burla. A partir de entonces, comprendí que el habla era inútil. Solo quedaba el pensamiento, y ni siquiera ese estaba seguro en mi interior. El lugar que habitaba, o que me habitaba, no era una prisión, ni un castigo, ni siquiera un destino. Era una espera. Una antesala para lo que viene después del fin, pero también antes del principio. Todo en él parecía diseñado no para atormentar, sino para despojar. Despojar de nombres, de cuerpo, de voluntad. Uno no era castigado allí, era deshecho con lentitud. Y sin embargo, en medio de ese despojo, empecé a ver. No con los ojos, sino con lo que alguna vez pudo haber sido el alma. Vi las leyes que regían ese espacio. Vi cómo se alimentaba no del dolor, sino de la rendición. Vi su forma oculta, que no era forma sino voluntad, un deseo sin objeto, un hambre sin boca, una inteligencia que no pensaba sino que deseaba eternamente. En uno de los corredores, encontré una figura.
Era humana, o al menos lo fue. Estaba inmóvil, con el rostro vuelto hacia una pared sin textura. No respiraba, no se movía. Y sin embargo, estaba viva. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que aún quedaba algo de carne en aquel mundo de concepto. Al tocarla, sentí lo que sentía, la repetición infinita de un pensamiento, como una nota sostenida más allá del tiempo. Todavía no me han llamado, decía, aunque su boca no se movía. Seguí caminando, porque no hacerlo era peor. Cada pasillo era una prueba. No física, sino conceptual. Había uno donde el suelo desaparecía si dudabas. Otro donde las paredes te mostraban imágenes de tu vida, pero cambiadas, tergiversadas. Recuerdos falsos de crímenes que nunca cometiste, pero que empezabas a aceptar como cierto solo para seguir avanzando. En otro tramo encontré un espejo. No tenía marco, ni reflejo. Me miré y no vi mi rostro, sino todos los rostros que alguna vez negué. Era como si el laberinto me usara para recordar lo que el mundo quiere olvidar. Entonces comprendí que aquel lugar no era un castigo para mí, sino una necesidad del universo. Un espacio donde todo lo no dicho, lo no pensado, lo negado, pudiera existir. Aunque eso significara que alguien debía cargar con ello. Pasaron cosas que no puedo narrar. No por falta de palabras, sino por respeto. Algunas experiencias deben mantenerse selladas, incluso dentro de uno mismo. Pero sí puedo decir que entendí, al final, la estructura del lugar. No era un laberinto físico. Era un eco, una resonancia construida con el pensamiento de aquello que mora más allá del bien y del mal. Y ese pensamiento, aunque incomprensible, necesitaba canales. Nosotros. No encontré salida, pero sí umbral. Estaba en una sala circular, con muros de obsidiana líquida. En el centro, una espiral grabada en el suelo giraba lentamente, sin moverse. Allí sentí la llamada. No de una voz, sino de una ausencia tan intensa que se convertía en mandato. No decía entra, ni ven, ni cede. Decía lo que siempre había estado diciendo, tú sabes. Y lo supe. Caminé hacia el centro, y al hacerlo, cada parte de mí empezó a desvanecerse. Pero no desaparecí. Fui traducido. Convertido en parte del eco, en uno de los pasillos, en una de las curvas imposibles que atrapan a otros. Ahora no soy. Soy parte. Cuando alguien entra, siento sus pasos. Cuando alguien duda, escucho su pensamiento. Cuando alguien se rinde, me alimento. No hay dolor aquí. No hay tiempo. Solo estructura. Solo necesidad. Y si alguna vez te encuentras caminando por un lugar sin lógica, donde los muros no siguen forma, y sientes que el silencio tiene ojos, recuerda esto. El laberinto no te busca. Eres tú quien siempre estuvo caminando hacia él. Y hasta aquí llegamos, queridos oyentes de la penumbra. Si les gustó este viaje a lo desconocido, suscríbanse. Porque si no lo hacen, puede que la próxima historia sea sobre ustedes. No digo que un ente oscuro vaya a susurrar su nombre en la madrugada, pero, ¿realmente quieren averiguarlo? Suscríbete o sé el próximo protagonista. Hasta la próxima.